fallamos, hasta yo te fallo, papito. Cuando uno muere, Señor Jesús, recién, Padre amado, nos recordamos, papito. Pero después de muerte, papito, de nuestros padres, ya no hay nada, papito, en medio, Señor Jesús. Cuanto más dice tu palabra, mientras que viva, dice Padre amado, debemos, papá, disfrutar nuestras vidas, Padre amado, porque vivimos por gracia, dice Jesús poderoso. Hoy en día, papito, te agradezco, Jesús Padre, esta palabra, Señor Jesús, papá, tanto para mí, Señor Jesús, papito, tanto para tu pueblo, Señor, para que vivamos, papito, verdaderamente, espiritualmente, Señor Papito Jesús, poderoso Santo Jesús. Digno, papá, tú eres, papito. Tu palabra es perfecta, justa, correcta, mi Dios, que nos lleva, papito, por camino de conexión, por camino angosto, papito, para llevar, papito, a llegar a tu reino, papá Jesús. Ayúdanos, papito. Por eso tú decías, mi Dios, el evangelio es para los valientes. Yo quiero valientes, decías, Padre. Ayúdanos de ser valientes, mi Dios. Yo sé que, papito, esta palabra, papito, a muchos puede amado lo para Señor Jesús, porque, papá, todavía no hemos entendido, papito, lo que tú nos hablas, lo que tú nos dices, Señor Jesús. Pero hoy, papito, ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos, Dios mío, poderoso Santo Jesús. En tu nombre, papito, pedimos Padre Jesús. Papá, te pido, Señor Padre Jesús, que tú me perdones, papá, todos los pecados que he hecho delante de tus ojos. Toda abominación, toda rebeldía, desobediencia, toda ira, todo enojo, todo resentimiento, Señor. Perdóname, papito, Padre amado Jesús. Muchas veces, Padre amado, carnalmente no queremos hacer las cosas, pero no es a tu voluntad, Señor. Pero hoy día, papito, te pido, papá, que tú me consagres, que me santifiques, papito, que me purifiques, mi alma, cuerpo, espíritu, Señor, aún todo mi ser, papito. Manifiéstate, papá, en mi... El libro es Ezequiel. Antiguo Testamento no trae ediciones, Canimpaca o no trae de 15 Antiguo Testamento, amén. May pichos que el profeta Ezequiel tatancha kamachiyakata paita. Por eso es, hermano, campa no gapa, hermanito, hermana, che cama facilito. Ay, a mí me gusta la sopa negra. Kai pineo asunche mas ni. Amén. Kai manta tanda este como si canta vez de nada que mai manta mai pita se sopa negra mantare. Pita ne chawan chiste. Pero kai pegan kawari kunki. Amén. Chaki manta chawan que se. Saya le escuche, hermanos, palabra de Dios así. En el nombre del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice su título, castellano, muerte de la esposa de Ezequiel. ¿No es? Que haya muerte de la esposa de Ezequiel. Mire, ¿qué dijo Dios así a Ezequiel, hermano? Por eso a ti, amigo, lo mismo nos habla la palabra, hermano, desde el principio hasta el fin, es para todos. Amén. Dice así, 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no indenches, ni llores, ni cosan tus lágrimas. 17 dice, reprime el suspiro, no hagas luto de mortorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus calzados en tus pies y no te cubras con reposo ni comas pan enlutados. Palabra de Dios. Yo creo que he dicho. ¿Qué nos dice la palabra así? Muchos, hermanos, esta palabra van a decir, son locos, pues, ¿dónde dice? ¿Cómo dice? Dice la palabra, debemos amar, dice pues. Pero amaremos, hermano, como nos ama Señor Jesucristo. Amén. Nos amaremos, hermanos, como Señor Jesucristo no nos ama, hermanos, carnalmente, sino nos ama espiritualmente. Amén. Como le estaba diciendo a Santos, sé que, hermano, es doloroso, hermano. Mire, a Ezequiel le dijo, hermano, que no caiga ninguna lágrima.
Pero muchas veces, hermano, aquí venimos, hermano, ¿a quién servimos nosotros? Y causa, ¿a quién servimos? ¿A mí? A Dios. Pero cuando tú vienes aquí, hermano, cuando tú oras, ¿qué haces? ¿Lloras o no lloras? Algunos no lloran. No podemos mentir. Pero cuando alguien muere, hermano, de un muerto, hermanos, ni de un muerto, hermano, hasta hermano se quieren sacar desde su tumba. Pero cuando aún Dios vivo, hermano, no hay nada, hermanitos. Cuando Dios vive, hermanos, aquí qué cosa hay aquí adelante. ¿Qué ven aquí adelante? ¿Ah? Y matata si concha que no pague, pulpit no pague. Y mata si concha. ¿Ah? Y mata vacío. Y no manches ni chanches, Dios está yo pai chanches, causasha ni chanches como natacho. Pero cuando yo así manzinki y mata si kunki chay. ¿Ah? Te causa. Maikina valor de y gasta así, apariencia, hermano, valor de 250, 300, hermano, 400 o manatacho. Pero papá sonche, hermano, mai expresión que guau tai lan kan que guau, no ga salvas ai que no os hay herenciata, huiñaipa, chay paja mana ni magancho. ¿Te das cuenta? Chay paja mana guagai trachenchicho. Chay paja kai chay sumisungos, chay paja murmurarishencha. Chay paja canche saicuscas. Cuando nos dice, hermano, ven o así prepara coichi cotimusha niña no gata. No manches ninchi, primero no va a trabajar con Señor. Chay asombari no va a pagar. Jawari, hermano, ¿qué dice en quechua, hermano? Sí, quechua que le dice ni. Y si kelpa warmin guanyupo, y si kelpa warmin guanyupo. Es como si hubiera el nogata de Chihuahua, hermanos, Niwama, hijo juvenal, te voy a quitar tu esposa. Yo a mi esposa lo amo. Eso dice la palabra. Anterior a la profecía les ha dicho bien claro, no me sirven, yo los voy a quitar a aquellos que amen más. ¿Ha dicho o no ha dicho? Aquí lo mismo está haciendo la palabra. Hay veces nosotros que decimos, ay, esa iglesia lo están matando, hermanos, y solo Dios sabe. Porque todos estamos, hermano, a la muerte. Amén. Más bien nosotros debemos estar orando, dice, sea tu voluntad todo, Padre. Dice 15, 16, ni nada así, ni que chuape. Tata Dios para muaspa ni guarda zuna churi ujllata kechusqayki pitachus astawan munakunki chayta. Imanita palabra. ¿Ah? Pitachus astawan munakunki wawai chayta kakakusensecho. Por eso hay veces no van a llegar así, ¿a quién más amas, hermano? Muchas veces, hermano, así, munakushay hasta una esposaguita, muchas veces, hermano, munakushay hasta una guayquita. Dios estaría por churapunki guajladuma. Dios está bien claro, no primero cachane, ni chumanacho, después lo que viene. Hay veces no hace por eso, hay veces no hace tú dices, hermano, hamurach, viste de ocho, chay, quinata, creico. Pero que hay que decir, que palabra mismo gan jawarikunki, hermanito. Amén. Ama José. Tampoco van a por ahí dicho ni mamanta mente. Depende de la mamanta. No vamos como se dice, no vamos a gustar hermano así. Esposa de mamá a gustarse así. Esposa de manta maitas de viaco. Chayamancho zinki. Pero no vas por eso no vas hay veces que hacen un lado manda chegante o lado da salsa para chegue chichoncha. Un lado manda caruncha chawancha. Pero masih ning kawal ning kecap ning uhlata kasi pitas munakungi chaita kanta kri yuri kuspa ama ilaki kungichu nita wagangichu niyata wagaikunas negipis akakuchucho pikausa kay palabra no gartacho mana nabe. Cerai hermanti ama kang dicho, hay veces pima amor kosun cera ama kontran pisaya dicho. Amén.
Bien, hermano, no haga ni, hermano, sí, que hay palabra, hermano, maita, no haga sí que charión, maita viene que charión, hermano, bien, no haga ni, hermano, cuando está vivo, hermano, aparte y apunta, si escuchamos, pivotas aparte. Amén. Amén o no amén. Hay veces, hermano, vecino y hermano, o gosta casi, hermano, ni hay con guicho, o te curso, hermano, gana ni que hay que quiera malo cargar. Pero cuando yo te digo, hermano, te tomate y go sai como natacho. Guagarishenki chaipi. Y que hay hay urishenki. Pero causa chatita, no sí, cada de la una vez cuando podemos decir, sacra carata, libre malo cargata. Pero voy a entender. Guagarishenki chaipi. Será que nosotros somos unos hipócritas. Amén. Picausa. Entonces, Paita Nishara, ama ya que dicho, porque Paimanga nerda, hermano Dios, que chustaiki. Guayos ni que chustaika, ama yo el cuspo guacanquicho. Pero a veces no más como le dicen, es posible, hermano, van a causar el senguicho, es posible, van a causar el senguicho. Mana cancho, hermano, 10 minutos, hermano, chucuiri con la chispa, hermano, y mata compartir con la chispa. O manatacho. Picausa. Es posible que de una vez trabajaba ya. Con el patapa en la elección. Hay veces es posible que es cosa que dice, ay, que hay gente que te voy a ver, vai que acho, oye, vamos, mejor y manacumamos. Pero voy a entender. Wakarishan ikas aparimuncha o manatacho y causa su tema. Papa suikiman hermano mana chayro sengicho, papa suikiman o mamaikiman hermano mana chayro sengicho paso yakuta. Más bien nishanki hermano de una vez que hina maloca, oye pumampis. Pero aquí el día, hermano, no ganishai que no tiene, mai pachachos papás y oye por hermano, no gachar hipócrita, hermano, rishin guagasagane, rishin, hermano, son patas atergane, rishin, resalante, hermano, atergane, chay cajuma, hermano, su mata más atergane. Hoy en día lo mismo somos. Papá su equipa, mamá equipa, hermano, ni un zapatuta, ni un sopata, satergap sengicho, ni un pijunata, heber sengicho. Pero guayutita ni guagarín. Somos unos hipócritas, por eso dice Dios. Causa chate, hermano, casuana. Chalego ni hermano, Eclesiastés 9, 18. Pichos casados como así. Goza como la mujer amas mientras que vives bajo el sol gratis. Goza, dice. Pero cuando muere, hermano, ahí sí quieres gozar, llorando. Pero hoy, hermano, esa palabra es para ti, para mí, hermano, para reflexionar. Amén. Amén o no amén. Te causa se hace esposachismo, mejoría hermano, con lo que tú tienes, hermano. No es necesario, hermano, que cansen ahí, hermano. Tú, Lux, este tema me platos de mujer, hermano. Tú puedes prepararte en tu casa, hermano, no sé, comprándote alguna cosa sencilla, pero, hermano, servite con tu esposa, con tus hijos. Amén. No cuando mueran, sí. Guayurtina, hermano, o bajasta de arishanco, o acasta de arishanco, hermano. O manatacho. Causa se atendí. O bejaps, hermano. Cacuchaps, pero ni cosa me fica ese chicho. Todos. Colca. O manatacho. Capsol chispis. Mana capsol. Pinya narik chancha, anchata ja isi keman kawan mission. Ning, ama wangi jenis ini 17 ning, somboja ekipi ning, wangai, amata laki achata churakungichu, wayuskayo zuna binaka. ¿Qué dice? Ni wachisi kuna kaya asa churakungichu. ¿Ah? Fijaos, que escuchen, hermano, aquellos que tanto aman a la sopa negra, hermanitos, uyarichurco, hermano. Aquí te dice la palabra, hermano. Canta, no matan chavanches. Aquellos, hermano, sí, cuánto a unos cielos, hermano, ya no se mata, hermano Dios. Papasuchi, buenos. ¿Ah? Está vivo. Y manita palabra. Ya no achatas, che, buenos,
Mana nabe. No kama masima na gustawacho. Mamai ari alabasa chule barranco de Machapán y ya se no. Papá Sui cuando muere, hermano, cuando muere papá sí, chay pachi no va a echar, ¿sabes con qué sopa llegado? Con una sopa rojo, con pantalón y cherna. Maita toto arranca, canga, papá Sui tan de haik, amona con el quichu, canga papá Sui te chefecun ya, guayun manchega, chay ya no sopa tachua de coa carga. Hermano, si echay me carga, para se prende me carga esa sopaita, de causa. Pero hoy en día, hermano, a ver, alguien que me venga, cuando algo pasa en mi familia, hermano, que me venga, yo los aprendo con una palabra, porque está escrito, hermano. Amén. Por eso, hermano, cuando muere, algo se me coloca, hermano, aquí esa palabra, no puedes colocarte. Si tú estás sirviendo a Dios, hermano, el Dios vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquellos que dicen, que aman, hermano, que dicen, ay, la sopa negra es más lindo. Y mamá queda y cuya nari y más color maps que está y cuya su mata cuadrar y ya no sopada ya no sapo su mata mana yosa picausa. Entonces cada palabra que si escuchamos en causa que ama que ya no achata niente y aquí achata chura cuyiche que yo plata y casi no te vestirás de luto, eso no dice. Ahora tú me dirás, no, pues Dios solamente. Hermano, Dios está todos los días contigo, de día y de noche. Amén o no amén. Será algo no más tierra, así como para Dios, hermano, donde tú vayas, donde estés, hermano, aunque que te digan, hermano, aunque que se enoje, hermano, el hombre, pero el Dios que no se enoja contigo. Amén. Suena la piña cucho, hermano. Porque mana suena algo asunto. Porque si es una neta, se sube a los asuntos. Canta urmachita monaspa. Entonces, hermano, si no va a poner caída por ahí, hermano, no manches para Camacho velorio. Si que hay palabras, hay nada. Camacho no manches velorio. Mana no ve. No va ni guarda. Ese es su hermano. Y que hay palabras, y más que chicuar para nada. Maipachas de la hermana Juliana, su hija estaba se ha picado con vida negra. Para Guayuporda, hospital, y no atas de rayo. Yo sin puigo, hermano, oracuni, puñacapuni, chaipini, puambacha. Jesús también la ve, deje que se entierren entre los muertos. Mi causa, vamos a llegar a ese Señor, sí. Vamos a llegar a ese. Por eso, hermano, seguir a Cristo, hermano, es para los valientes. Chaipi, hermano, a ver, no va a mamá y no va a causar mamá, no va a ejemplo, también caso pasacho. No va a ser así, mamá y papá, no va a puñi, pero causar guay puma, no va a ser hermano, para abajo, es para puesto directo. Sabe pasar su hermano. Y me leemos a hermano hasta la sube, porque hermanos y hermano, guayos nos casamos espiritualmente. Si para alguna hermano que para adelante nos alguna checa, ninguna, sí hermano, tienes razón, haremos hermano, cumpliremos la palabra de causa. Pero como ellos están muertos hermano, se va a levantarse a la sube y a la ojo contra excedente. Nenda, cállate en heika, mona corgacha. Desear la pone para guayonanta. Pero hermano, la palabra no es así. Por eso nosotros, mientras que vive tu papá, tu mamá, dale. Amén. Ama tatay chumanta, hermano. Aunque andaba mananasungi, hermano. Pero hermano, iwanasungi y taman aunque magas papis. Aunque chahmes papis. Amén. De causa, su tengo. Dale un fuerte aplauso al que vemos, sí. Nin. Comenzamos 17. Walay ama yaki achata chura kungichu. Wanyus sayo zuna hinana. Umaikita nyachakui. Umaikita maituikui. Hukotas nikitapis chureikukui. Uyaikitapis ama pantawa kataikukuichu. Yakipi kashaspa mikun
mikuna chay mikunasta amallata mikunkichu nispa niwarqa pinin tata Dioska pikausa nishanchi kunan sanchichu wakinta hermanchi yana suwinto sina kaymanchi ningu mas perunika ningu chay sumata kita mas chay pichukurishanku wakin cristianos mismo hermano chay pelode chukurishanku sika zumut homashanku sika poca contacto o chukurishanku Maipita ni chawanchi palabra hermano no ganchi yo sonanchista maipita chawanchi palabra sí que no ganchi yo siempre sonanchista pikausa wakin paja chaka lebe mis que cheka hermano no va maita somboina no pero hermano y manasa hermano que palabra hermano si cuchio hermano si cancuna de resiste nos ni amén pikausa cuál mejor hermano sería no tú como familita categoría estará hermano siempre ari mana kan mo chas pero que mo hermanos pero si mana chaka así de cierto hermano está su coger que mo así entonces será así cancuna así amapun hermano se amén amén o no amén entonces hermano ari no hay no capaz hermano si mi esposa partiría hermano es dolor pero palabra ni chawancha hermano ni siquiera ni siquiera imaginata canta no va a quinta ni wancha mejor hermano wangari que hermano cae que bajamos con la isma escata hamuiche cosimuiche cae man cae que japaricuiche pa imanta y matatas washachi kebab hermanitos más ana Dios ni matat manchicunche hermano ari guayo guasima sitaka mana manchikungichu chepo wagaita mana manchikungichu pero Dios me paga hermano japaricuita manchikungi chepe sa super trabajo sungi hermanito ¿te das cuenta? Grave, ¿no ve? Dura es la palabra, hermano. O manatacho. ¿No ve? Vamos, Jeremías 16:7. Jeremías 16:7. Hermano, sahan super atipasungi chay chukurimos lagi manta. Chay di imanan kutu. Matak son mas takut a ver. Pikausa. Iman yang buta. Chay kosai man bayi kosa betul kan? Kosai man gustar akhirnya upal akacura pun. Macam kowe gustar ka are kowe itu wanji ceng. Kutimus pa mejoricón. Quieren dicho hermano, dice bien claro hermano en San Lucas hermano, wanyustaka mana yo semua man kutimu kacu. Amén. Kasita hermanos fiashanku kutimos chay tumpata chinkari ari hamos kapuni ari mejores kapuni no ve kaga bajarista hasta dónde hermano está cegado este Satanás hasta cuándo hermanos están bastante así algunos se creen cuántos han ido a traer urnos cuántos han llegado al cementerio hermano tal vez tu vecino te dice que hay un puta mejorico ya hermanos si así que ser chat hermanos así que perdón también de mis hermanitos amén porque estamos rompiendo hermano la ley de Dios dice así la palabra miren 16:7 dice ni partirán pan por ellos en lutar para consolar de sus muertos ni les darán a beber vaso de consolación por su padre, por su madre. ¿Qué dice? Y causa. Ni chawanchichu hermano. Ni chawanchichu hermano. Nos está diciendo en la palabra que tú y yo debemos preparar comidas, refrescos, no sé, para que demos de consolación de tu padre, de tu madre, dice. Y causa. Entonces, ¿por qué hacemos, hermano, el luto velatorio que hacemos? ¿Por qué hacen, hermano, las 9 días quillamisa, guatamisa, luto yuchugos? ¿Por qué hacen? Porque estamos muertos espiritualmente. No vivimos para Cristo, sino vivimos para el mundo. Cuéntame. Y causa. Sutil. Dale un fuerte aplauso, hermano, al que vive, hermano. Vamos a esa palabra. Amén. Ya no peques, hermano.
si no alguien no te ha venido, hermanito. Chere gonin kawari que chapi ni inata. 7 dice inata. Jeremías 7 ni. Chay wanyo pa. Ayus ninta. Songo chay kunapaha. Songo chay kunapa. Mana pipis. Korpachusta. Zuangacho. Ni tanta ni tantata ni tatanta wanyupuktin chayri mama wanyupuktin bis kawari orpachusta orpusta ama zuanguicho. Pero con el tiempo es una, hermano. ¿Cuántos cristianos todavía, hermano, chay somos churas que son? Vista limón, cocina, vista limón, are. Chay vecino se más acosta en invitar iwancha. Chay pega highway sunki, hermano, chay urpuesta highway sunki, mi jornada highway sunki, hermano. Chay pega, hermano, como muerto, hermano, chukurikushenti. May pita esa palabra, hermano, que gan no chay me chista. ¿Y causa? O ni chantacho, hermano. Ni tenga ari, hermano, cocina, hermano. Pero cae mi tatanchi para la chica, hermano. Amén. Y causa su tiempo. Cosero dice. Perdón. No entres en casa de banquete para sentarse con ellos a comer o a beber. ¿Qué dice? Te dice a ti, a mí, entres a eso, dice. No, ve. A sentarse con ellos. ¿Y cuántos cristianos, hermano, metidos en ahí adentro, hermano, picheando cocas, fumando cigarros, hermano, peor que el mundo? La palabra nos dice así. No entres. Ahí, hermano, a ti, después que pase, hermano, pedir perdón, hermano, es que habla con la palabra. No va a caer, hermano, no va a decir, hermanos. Niño, hermanito, perdonable. Dios tan poderoso, hermano, Dios inmediatamente paita toca, hermano, ni paga. Más bien, hermano, tan perdonado y mata. Amén. Porque, hermano, Dios sabe, hermano, por dónde, hermano. Ni va a echar de pagar, hermano. Más bien, hermano, te perdonaba la mata. Con algo invita a que, hermano, jamón y quita. Amén o amén. Jamón. Palabra, hermano, vos, hermano. Jamposa, hermano. Dale un fuerte aplauso al que viene, hermano. A eso debemos, a los vivos, dice la palabra, debemos predicar, hermano. Amén. Yo un día, hermano, he ido, hermano, cuando aquí no me recuerdo, hermano, sí, cercano, hermano, en Tesumo invitaba a un campón de Rico hasta ahí. Cuando hay palabras más que se colocan las chicas, las chicas así. Sí. Pero, hermano, se le dice, aquí capo, hermano, le casi, guasamacho a con hermano. Que tanto que alaban, hermanos, alabanza, pero chay, hermano, sí, a la sinagoga, hermanos, le gritan aquí, chichanga. Y a las opamanta son más pestísimas. No hagan y mata con el caer. No hagan mapun y gustaba que esposa y madre que van a llevar. Más gustaba que no hagan hermanos ni ya no son mucho. No hagan el si Dios causa en llega, causa en llega y matita ya no se puede chorar su madre. Porque voy a usar chorar como ya no se matar como una tacha. Amén o amén. Entonces aquellos hermanos que están ciegos espirituales, hermano, que dicen que en sopa negra, hermano, ¿dónde dice? Ahí está, hemos visto la palabra de Mesías. Será, hermano, así que, hermano, si quiere ser hija de Dios. Ese chiuchis, y ana chiuchis, hermano, las choriz aprovechando, ¿no ve? Desháganse, hermanitos. Amén. Será bien que chopa, vale. Que chapenin 8 ni mai pichus
fiestata zuangu chay wasiman ama yaykuychu paykunawan tiyakuspa mikunaykipaq upyanaykipaqpis. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Dura la palabra, dura. Yo sé que cada hermano no la yakikusa, hermano, familiar no hay pocha la yakikusa, pero no hay papasuncha, ama yegucho, mai picha que llamo, y mata su abuelo, no gap su arcane, que ya misa tawal camiseta, che luto lucho con hinchata su arcane no gaps, pero mana echarán para nada, amén, mai echarán, pero con un hermano no hagan nada, no hay nada así. Nini, mai bisniga, ama cete suaicho nini, ama suaicho. Pero hay unas atadas que familias ninguna hay ni modo de hermano. Chay que chiconga, que no ganche Dios aguanta Sánchez. Amén. Picausa. Chay que suaicho palabra. Entonces así, no ganches pa iman acá con este día. Chay de nini hermanos. Jesús anerga, San Marcos 7, 8, si me equivoco así, dice: ustedes han quebrantado mis leyes, mis pactos, por las costumbres desde tu abuelos, dice. Esa costumbre viene desde más antes. Amén. Entonces, así, Jesús, hermanos, reprendía, hermanos. Y entonces nosotros no debemos ser partes, pero no como ni dijeron, mana obligación, ni pitamos obligación. Amén. Amén o no amén. Solamente, hermano, que hay palabrata no gapa, para pasuch, para soach, no gapa, nada más. Nada más, hermanos. Chaleo ni soach, palabra. Sigue, zirsuch, nin. 9 nin. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días todo voz de gozo, todo voz de alegría y todo voz de esposo, todo voz de esposa. Dios, todo poder desde nos ordena. No va a camachigich, mana de chancho, hermano gich, juvenal camachasugich, nada de eso. Sino va dice, no gané pai camachis, yo, dice Dios. Dios de Israel. Amén. No hay me dice, que sabe, no va Israel pa Dios ni tukui, ateneo tata Dios, kaita nini, no va chincachisa, chay, nación tapi piako kunata. Patata no gancha que es para chincachis kasuma. Tukui ateneo tata Dios ni shawancha. Amén. Chere ni shawancha no ganito que tata Dios chincachisa. Kusikui kunata chanta kasarakupi takiku kunatapis chay unchaypi kankuna jikuna igicherta. Si no ganchi Dios patachara jikusasuch, hermano, aquellos días. Porque viene, hermano, la ira de Dios. Pero chay pakan no, hermano, agakuna que hay mundo cosas manta. Por eso no gane guicho, señor Jesús, ve. Mana gancho, no gachispa, día del madre, día del padre, día del estudiante, día de la mujer. No hay, hermanitos. Cuando, hermano, llega el día de la madre, chay, wawan, pisemos así, torta, aparece, mancha, mistura, aparece, y cancharibush. Mana chay de hecho, papá, y ni mamá y sino desde que can, hermano, que el mundo me chamorganchis, chay, manda, pacha, mamanchi, papá, todos los días. Amén. Hay veces, día de la mujer. Maika, día de la mujer. ¿Ah? Maika, pálame, pálame. 11 de octubre, diremos entre la
Chay tahuaquén nos majape da kungo, ¿no ve? Chay día tadi, ay, con el día no va a de la mujer. Si me amas, cómpramelo pues un peluche Satanás grande, quiero para abrazarme. Si me amas, pero si tú no me amas, ¿no ve? Chay día mancheta marcarir kungo, ikas aparingo, mejurichimungo. De los otros días, peor que la empleada la mujer, o manatacho. Guarda, que haya fiel del amor. Guarda. Anchay que jomises hermano, ¿no ve? Si me amas, vamos pues, día del amor, dedícame pues tu amor, ¿no ve, manatacho? Como hermano el Satanás empieza, hermano, a cegar, hermano, a todo el mundo entero. Y causa. Por eso, hermano, no haga siempre, hermanos, gracias bien al Señor. Desde que van a hablar así, siempre no hagan que mana cancho enamoramiento, mana cancho concubinados, mana cancho tantitas, no machismo. Amén. Y causa. Entonces, hermano, aquí el enemigo trabaja, hermano, cuando alguien dice, ay, si me amas, ese momento, hermano, él no conoce a nadie, el único eres tú. Yo te amo, te prometo, eres el único. Pero más allá, hermano, otra aparece. Semejante trampa, hermano, que hace Satanás. Cuando uno, hermano, aparece, hermano, se embaraza, ¿qué dice el hombre? Yo no estoy preparado para eso. Encárgate tú. ¿Quién sabe pedirlo? La mujer, el hombre. La mujer. ¿No ven? ¿Por qué? Porque es que, hermano, las dulces palabras de Satanás, como un día les va a tener, hermanos, en el espíritu de chismes, hablan así, dice bien claro, la dulce de los mentirosos es, hermano, la palabra de dulce, perdón, es como una dulce. Así dice, hermano. Y la mujer se lo agaza. Yo a mi esposa nunca le he dicho, hermano, para entonces ya tenía auto. Yo le decía a mi esposa, este auto que ves, no mires a eso es de mi mamá. Así yo decía. Si nosotros tenemos que sobresalir, vamos a salir, decía a mi esposa y yo, decía, aquí comiendo el agua de pieza, de causa. Así decía. Y gracias a Dios, hermano, así hemos salido. Amén. Pero algunos dicen, ¿no? Ya, para conquistar hasta, hermano, del cielo hacen bajar Dios. Ay. Compran autos, no sé, casas, hermano, empleadas se lo ponen, hermano, pero sin embargo, hermano, hasta que conquiste. Después tú mismo estás empleada, el otro está chocho, feliz. Martina, trae, pues, ¿a qué hora vas a traer? Nenga, feliz, chay, max, patas, así va, hermano. O manatacho. Y causa. Ni mapi ya na pare, pero sí, chay, algo niño, pero sí, ama, ponen a los que se le así. Jóvenes, jovencitos que están viendo. No caiga en esa trampa. Amén. Amén o no amén. Digamos, tengo dame un fuerte aplauso, sí, a que veo creer. Y acontecerá, dice, que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué me anuncias, Jehová, contra nosotros todo este mal, toda grande qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Sí, hermano. Cuando a veces nosotros decimos, cuando vamos entonces a un velorio, para vos no es nada, hermano, pero para Dios es un pecado. Amén. Porque está escrito. Si estaría diciendo, sí, anda hijo, anda a visitarle, llévale flores, llévale comida. Ah, hermano, anda, hermano, cose. Amén. Ya, hermano, cose, hermano. Pero aquí, hermano, cuando te dice alguien, te dice, hermanito, ayúdame pues. Ay, hermano, mana atas cargapshoenche. Pero guayi así apana paga tía. ¿No ven? Tía, hermano, sí. Por eso, hermano, Dios, hermano, maita. Ahora sí, hermano, sí, no sé qué vamos a hacer. Dice, ahora, vamos a ver, que chapter 11 dice, entonces les dirás, porque vuestros
padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, no guardaron mi ley. Ahí está. No guardaron mi ley, dice. Por eso nosotros estamos quebrantando la ley, hermano, de Dios. Cuando tú, hermano, no quieres saber de la palabra de Dios, cuando tú entras, cuando tú haces, hermano, estás quebrantando la ley de Dios. Aquí se lo entiende. Y Maraigo, canta ahí chapi monakunki. Mana espiritualmente. Espiritualmente monakuachi acá, newa, hermano, kai pinichawanchi, ajinate, hermano. Parlaigua, separachiwa, ancha y monacuela, hermanos. Amén. Separachi, hermano, huchamanta, más que no van a decir, la santidad, hermanos, es lo primordial para que tú y yo entremos al reino de Dios. Chay huchamanta kan se pretende noche sa supaita mana hermana itacho y kan se pretende que se roba chay sa supaita chay sa supaita maga na chancha. Amén. Por eso es una hermano más que hermano si monanche salvo caita pero mana monanchicho kai palata cacoita mana monanchicho cambios caita. Pero sí, hermano, donde dicen bendición, prosperidad, hay hermanos para esa multitud. Por eso Jesús manera bien claro, así, muchos andan por camino ancho y poquitos hallaron el camino angosto. ¿Y causa? Can cae, hermano, no la casa, hermano, chay ulquianta purico, amaña anchianta purinacho, yo simuna chay manta así. Amén. Amén o amén. ¿Y causa? Dale un fuerte aplauso al que vive, hermanitos. Vamos a ver, que echamos más a regresar así. Ley 12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyendo a mí. Ahí está. ¿Cómo andamos? Por eso, allá te estoy diciendo, no peques, hermano, en murmurar. Amén. No peques, hermano. Hay veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo bien, hermano. Así, para este mundo estás haciendo bien, pero para Cristo, hermano, de ninguna manera estás haciendo bien. Por eso, hermano, les digo, la palabra es dura, hermano. Picausa, sutil. ¿Qué ya leemos así? Leemos así, Señor, ya che, como ya estaba, ¿dónde hemos dejado? 10, ¿no? 10 pichu, 9 pichu. 9 para Barranchi. Ning, aquí es tu cual, ya, Ning, 10, que ya pensando, Ning. Ayui mankai y masta, hamon nanta, villanki, paikuna, tapusungangu. Imanaikota tata Dios kai hatun yakikuy kunata kontregupi hamunanta kamachiwarkari ima sakratata zuarkaikuri. Cuando uno predica la palabra así, aquí no tenemos. Ay, mantén que hay de chora kunane. Ya upata kusaya kusagani, velorio masih kusagani, todos santos pichukuri kebaran cementerio, mejor kan antawawata kunar mamengnya cemende. Amin. Mana yang kan dia urus wasiki ini ima, cai miski se, ganitos ta zuang, waketa, hasta frutas, no churangos, sandilla, piñas, hermano, plátanos, cepet haywan sunti, todo consagrado a Satanás. Ama cai Señor así. Una pata de la che, algo que amigo, ahí va parte con hermano, mejor salir. Dios te ama. Amén. Dios me ama a mí y a ti. Amén. Amén o amén. Cherani, ima, huchatata, zuar kuman, car, Señor Niku, tata Dios pa, contra piri nispa. Ahí no te lo van a decir. Ima chamanchi, ima yaki chamanchis. No haskan amorinch, ayunarishanch, orarishanch, takiris alabadishanch.
y chamosonga me yo se mata mana cuenta se mata ay Padre, yo estaba sin falta en ayunos, yo estaba sin falta en culto, te estuve alabando, Padre, ¿por qué me ha caído esto? Ahora te das cuenta por qué caí. Cuéntalo con Guicho. Por una cosa fallamos. Entonces, hermano, ay Padre, sí, papá, no va a fallar, fallar, Señor, perdonaba. Como dice en Crónicas 6, hermano, cuando el pueblo escucha ni no va a saca su paita, hermano, urmachita brasa, no va a manta cotrimuango ni caparicamango, no va a si lo manta pacho cuyariza, perdona sa pues ninguna. Amén. Chaita suya que canto así, si iba urmancha. Chaita urmach 11 ni canta, pai kunaman kutichingi, tata Dios nin kai tukuyga katerisun gicha imana ikuchus kan nyaupa tatas digicha pa sakar pariwarkanku wa Dios pa kepangkutata ziporkanku chaykuna chaykunata yupaychanankupa sirpinankupata nogata sakar pariwaspa mana hat hunkawarnankuchu kamachisqay leita. ¿No ven? Sacar barinchi no ganchas chaylatus manzispa mana huntanchishu paypa kamachiwasanchista sino que huntanchis kay saca su paypa kamachiwasanchista chaypa machi instrumento cosecha chayreunin 12 dice kan kunata rinin paykunamanta nisqaqa asonsaqra kaqta suwarqankichik imanaykuchu sapa uqniykichik kuyukuspa sunquykichikpaq saqra munayninman hinalla suwarqankichik manataq noqata kasuwarqankichikchu nishanchu manachu. Fijaos, dale un fuerte aplauso, hermano, que vemos así. Papá Sutista comercia chincha. Hay uno más, hermano. Ya vamos a ir, vamos. O sea, pasamos. Esto más vamos a ir. San Mateo. Jesús le dijo: sígame, deja que los muertos empiecen sus muertos. ¿Qué dice? Y María, ni Shanchu, con acá, hermano, ni causa Shan, ni Chaga, hermano, pita, guayos cachan, pichos, este guayos cachan. Mana, amamuchu, cementerio que guayos cachos, sino los muertos espirituales. Aquellos que están llorando de muerto, aquellos que están llevando a los muertos, hermano, esas flores, hermano, aquellos que están haciendo, hermano, ese quillamisa o guatamisa, y ancha y con una amén. Date, voy a dice 22 ni 8:22 8:22 ni Jesús tahri kuticherka nogata katiwe sati wanyuska kahkuna wanyuskas ningkuta ampanangkuta nispa. Ahí está, hermanos. Mana les ha dicho, sí, cosa y vomita y ampar cambio les ha dicho. ¿No ven? Unisantacho, de Haichi, de Guayus, amparuchu. Pero acá, se kiwe, no gata. Ahora vamos a ir, San Lucas, más terminamos. San Lucas 9:60. San Lucas 9:60, terminamos. Jesús le dijo: deja los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Chaita no va noche esta. Chai un limit in Zoraponta Papua Nini Anis. Lo que tú dices, Señor, Él tiene que ir. Amén. Amén o amén. Y causa canta que queda en sunki. En vez de chai de nada, chukuri de nada, huyamo y que palabra y te predicamos. Y pues chaita suena el día. Amén. 60 dice Aguinata ni que chuapi 9:60.
Hinape Jesus pai menerka saki wanyusna kahkuna wanyusnas ningkuta ampahta kantakri nispa Dios pa zainumda willamoy nispa di causa. Ahí está, hermanitos. Caiman aning hamiyari alamasunch ayunasunch. Ay hermanitos, ay kos nakasane. Hamo auto apawangki mga, okay? Auto kita hermano chao, hamo apawangki sa nakasunch. Pero hermano che, wanyus naman sinapaka, mana ningich auto yung apari wayari, caiman ka, chinsitumanta kozergonch kumanatach. Akira chumanacho. Oni ngicho bicicleta psicogeo yale kasta psicogeo ngicho mana no ve insi tu manta chema kazincha pero paji che wayu causa matari ay sai costa kan hermano ora ni pangema manacho no ve o manatacho ora ni pangema hermano tu chanta habai mana hermano más hay Dios hermano tu hermanitai amén amén o no amén. Hermanito, com as palavras, nos